La Voz de América presenta. Líderes mundiales centran su atención en la crisis de Venezuela durante la Asamblea General de Naciones Unidas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky le pidió a los países de la ONU forzar a Rusia a hacer la paz. Escalada de tensiones en el Medio Oriente. Israel evalúa una posible ofensiva terrestre en el Líbano. Y México comienza a sentir los efectos del huracán Helene, mientras Florida se prepara para una peligrosa marejada ciclónica. Bienvenidos al Mundo al Día. Estamos en cobertura del segundo día de la Asamblea General de Naciones Unidas. Hoy, Venezuela captó la atención de los líderes mundiales, no solo por las controvertidas elecciones del 28 de julio. La Voz de América está en directo con Celia Mendoza y Jaime Moreno. Celia, comienzo contigo. ¿Qué han dicho los líderes respecto a Venezuela hoy? Un tema importante en especial en los discursos de la República Dominicana, pero también del Panamá, que fue el más fuerte y quien ahondó en la situación migratoria, en los riesgos de seguridad y en la necesidad de que la comunidad internacional tome acción para solucionar lo que hasta el momento no ha podido ser una posible salida política a esta crisis postelectoral. Estados Unidos continúa enfocado en la situación en Venezuela, donde 4 estadounidenses fueron detenidos por el gobierno de Nicolás Maduro, acusados de estar involucrados en un plan para asesinar al líder venezolano. Los norteamericanos no deben viajar ni visitar a Venezuela precisamente por el peligro de ser encarcelados indebidamente. Según Brian Nichols, la administración Biden sigue de cerca la represión postelectoral en Venezuela y evalúa sus próximas acciones. No voy a decir de antemano lo que vamos a hacer, y obviamente el hecho de que miles de personas en Venezuela han sido encarcelados por expresar sus ideas y sus preferencias políticas es algo sumamente preocupante para nosotros. El gobierno de Maduro niega las acusaciones de violaciones y este miércoles el canciller Iván Gil reafirmó su posición ante la Asamblea General de la ONU, donde el presidente de Chile, Gabriel Boric, hizo eco de las preocupaciones expresadas por Nichols. Se requiere una salida política a esta crisis que reconozca el triunfo de la oposición en las últimas elecciones y lleve adelante una transición pacífica a una democracia en forma. En el mismo foro, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien reconoció la victoria de Maduro, evitó referirse a este tema, pero aprovechó su discurso para denunciar las sanciones impuestas por Estados Unidos. Mando que se ponga fin al injusto bloqueo contra el hermano pueblo de Nicaragua y de Venezuela y exigimos que se retire a Cuba en el listado de los países terroristas. Mientras tanto, se sabe que el día jueves se estarán reuniendo al margen de esta Asamblea General de las Naciones Unidas más de 30 países de América Latina, quienes estarán junto al alto representante para la Unión Europea, Josep Borrell, para hablar específicamente acerca del tema de Venezuela. Y durante esta jornada, en una conferencia de prensa, el presidente de Brasil no tomó ninguna pregunta que tuviera que ver con el tema de Venezuela y al tratar de indagar acerca de su conversación con Macron a la salida de este evento, se negó a responder. Celia, gracias. Y el presidente de Ucrania también se dirigió a la Asamblea General de la ONU. Lo hizo instando a las naciones a unirse en apoyo a la paz de su país. Pero el mandatario también criticó al Consejo de Seguridad. Jaime Moreno, cuéntanos más. ¿Cuál fue su principal mensaje? Yasmín, el mensaje de Volodymyr Zelensky ante la Asamblea de Naciones Unidas es que los países lo apoyen para terminar la guerra y que mantengan su foco sobre el conflicto en Ucrania, un conflicto que compite ahora con otros conflictos que han surgido en el mundo y que también demandan la atención de la comunidad internacional.
Ucrania quiere poner fin a esta guerra como nadie más lo desea en el mundo. Durante poco menos de 15 minutos, el presidente de Ucrania rogó por el apoyo de los países para lograr la paz e hizo un llamado para que sean Naciones Unidas y no divididas. Dios no lo quiera, si Rusia causa un desastre nuclear en una de nuestras centrales nucleares, la radiación no va a conocer de fronteras y lamentablemente varias naciones van a sentir los efectos devastadores. Y atribuyó al poder de veto la imposibilidad de la ONU para resolver conflictos, a lo que reaccionó el secretario general de la organización. Los Estados miembros deben estar a la altura de los compromisos contraídos en virtud de la Carta de Naciones Unidas, el derecho internacional y otros acuerdos como... Ucrania, entre tanto, recibió apoyo de varias naciones. Seguimos apoyando y condonando los principios de las Naciones Unidas, y cuando se violan estos principios, especialmente por parte de un miembro del Consejo de Seguridad. ¿Cómo se atreve Rusia a presentarse aquí? Rusia comenzó esta guerra ilegal y debe ponerle punto final. Rusia insiste en que Ucrania busca derrotarlos con participación de Occidente. Al esforzarse por mantener su propio dominio en el mundo, los Estados Unidos y sus aliados, a través de la OTAN y de la Unión Europea, nos siguen arrastrando a la guerra con Rusia para mantener a flote el proyecto antirrusia en Ucrania. Según información publicada por la agencia de noticias Reuters, que atribuyó a fuentes de inteligencia europea, Rusia tiene un proyecto secreto de drones de guerra en China, país que ante la ONU reconoció una posible escalada de las tensiones y se mostró partidario del diálogo. La postura de China se mantiene, es decir, conversaciones de paz y solución pacífica y política. Luego de la intervención de Zelensky ante las Naciones Unidas, desde Rusia, Vladimir Putin respondió con una advertencia que cambió su doctrina nuclear y que si llega a ser atacado con misiles de largo alcance convencionales, se reserva el derecho a utilizar armas nucleares. Escuchemos. La agresión contra Rusia por parte de cualquier Estado no nuclear, pero con la participación o el apoyo de un Estado nuclear, se considera como un ataque conjunto a la Federación Rusa. La advertencia de Putin llega justo horas antes de que Zelensky se reúna mañana en la Casa Blanca con el presidente Joe Biden, en medio de una campaña que adelanta desde hace varias semanas Zelensky para que le permitan utilizar armamento estadounidense para atacar territorio ruso. La intención de Zelensky es forzar a Vladimir Putin a hacer la paz, como lo dijo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Yasmín. Le agradecemos a Jaime Moreno, quien nos informa desde Nueva York. Bien, y recuerde que La Voz de América les ofrece la cobertura de esta versión número 79 de la Asamblea General de Naciones Unidas desde Nueva York, desde nuestra página digital vozdeamerica.com y nuestras plataformas sociales. Los invitamos a disfrutar de entrevistas exclusivas, análisis en profundidad y videos del evento político más relevante del mundo. Este miércoles, el principal general del ejército israelí ordenó a sus tropas prepararse para una posible incursión en el Líbano. La decisión ocurre después de que este miércoles Hezbollah lanzara por primera vez un misil hacia la ciudad de Tel Aviv. Jacopo Luzzi nos da la actualización. El jefe del ejército israelí se dirigió a sus soldados en el norte de Israel y afirmó que los ataques aéreos de los últimos días tuvieron como objetivo preparar el terreno para una posible incursión terrestre del Líbano. Prepárense. Hoy continuaremos. No nos detendremos. Seguiremos golpeándolos y golpeándolos por todas partes. Por su parte, el secretario de Estado, Antony Blinken, indicó que Estados Unidos trabaja arduamente con varios socios para reducir las tensiones entre Israel y Hezbollah. Nos reunimos en un momento de alta tensión. El riesgo de escalada en la región es agudo y sé que todos estamos muy atentos a ello. Mientras tanto, el Pentágono monitorea de cerca una posible invasión. No queremos que se tome ninguna medida que pueda conducir a una mayor escalada en la región. Seguimos creyendo que hay tiempo y espacio para la diplomacia. En un episodio histórico, Hezbollah dirigió un misil hacia la metrópoli israelí de Tel Aviv por primera vez, con la meta de alcanzar la sede del Mossad, la agencia de inteligencia del país. Israel derribó sin problemas el cohete.
Este misil fue una señal de que la milicia respaldada por Irán no quiere dar marcha atrás, a pesar de los múltiples ataques israelíes que han afectado su estructura de mando y sus recursos. Su autoridad, capacidad y fuerza son mucho mayores como para verse seriamente afectadas por estas pérdidas. Los ataques continúan sembrando el pánico y la desesperación en el Líbano, causando hasta ahora el desplazamiento de aproximadamente 500.000 personas. Jacopo Luzzi, Voz de América. Hay alerta roja en el estado mexicano de Quintana Roo ante el avance de la tormenta tropical Helene, que se ha fortalecido hasta convertirse en un huracán. Las calles de Cancún, el famoso destino turístico del Caribe mexicano, amanecieron inundadas. Mientras tanto, en la costa de Florida, a donde esperan que llegue este jueves como un huracán categoría 3, las autoridades preparan las operaciones de prevención. José Pernalete nos tiene el informe desde Gainesville. El huracán Helene se ha intensificado hasta alcanzar la categoría 1 de contundencia con vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora. Actualmente se encuentra a cientos de kilómetros del suroeste de Tampa, en Florida, y avanza hacia el noroeste a 16 kilómetros por hora en su velocidad de desplazamiento. Se espera que se fortalezca aún más, posiblemente alcanzando la categoría número 3 de contundencia con vientos de hasta 200 kilómetros por hora antes de tocar tierra precisamente este jueves en la costa del Golfo de Florida, de acuerdo a estimaciones del Servicio Nacional de Meteorología. Los expertos, por su parte, calculan que su impacto en territorio estadounidense podría localizarse en la región del Big Bend, específicamente muy cerca del Panhandle. Las autoridades de Florida han declarado el estado de emergencia y se han emitido órdenes de evacuación obligatorias en varias zonas, incluidas parte de los condados de Citrus, Wakulla y Hernando. Se espera también que esta tormenta genere marejadas ciclónicas potencialmente mortales, lluvias torrenciales y vientos destructivos, lo que ha obligado a miles de residentes a abandonar sus hogares. Las autoridades, por su parte, están advirtiendo sobre el riesgo de inundación y tornados en el oeste del estado de Florida, en el sur del estado de Alabama y partes de Georgia y Carolina del Sur. El huracán Helene tiene también el potencial de convertirse en la tormenta más poderosa en azotar a Estados Unidos en la actual temporada de huracanes, y las autoridades están trabajando para minimizar este posible impacto. Los residentes en las zonas de riesgo deben seguir muy de cerca las actualizaciones por parte de las autoridades y estar preparados para evacuar si es necesario. Ahora mismo nos encontramos en una de las salidas de la ciudad de Gainesville, donde se esperan fuertes chubascos y muchos residentes están acatando la orden de evacuación sugerida. Hacia el norte del territorio de Florida se esperan condiciones de riesgo mucho más severas en las próximas horas. José Pernalete, Voz de América, Gainesville, Florida. Pasamos ahora a Ecuador, donde una serie de incendios forestales arrasan las inmediaciones de la capital. Los cuerpos de emergencia luchan contra las llamas que ya alcanzan zonas pobladas. Néstor Aguilera se encuentra en una de las zonas afectadas. Néstor, ¿hay un balance oficial hasta el momento por parte de las autoridades? Yasmín, no al momento. Sin embargo, el alcalde de la ciudad, de la capital del Ecuador, hace pocos minutos en conferencia de prensa, dijo que el día de ayer solamente se produjeron 27 focos de incendio a lo largo y ancho de la ciudad. Se piensa y se presume que podrían ser muchos o algunos al menos de forma deliberada. Con mucha rapidez también crecen las llamas y se reactivan los diversos focos de incendio y continúan las operaciones a cargo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, especialmente en el punto donde nos ubicamos y desde donde se intenta combatir el fuego. La capital ecuatoriana vive horas de emergencia tras una serie de incendios forestales que comenzaron la tarde del martes. Autoridades del gobierno nacional y el gobierno local calificaron a estos hechos como actos terroristas. Estos desalmados, estos terroristas, estos criminales están atentando contra la propia vida de sus familiares. ¿A quién creen que le afecta todo esto? Las autoridades sospechan que el fuego fue provocado de forma deliberada en diversos puntos de forma casi simultánea.
Vamos a hacer una trazabilidad de cámaras, de las cámaras que hayan cerca donde se dieron los conatos de incendio para poder ubicar a estos individuos que no son nada más que terroristas que quieren armar el caos. Todo le digo en mi ropa. La Voz de América constató el impacto del fuego en zonas boscosas de Quito y la destrucción ocasionada en humildes viviendas. Perdí el tanque de gas, la cocina, perdí la refrigeradora, un equipo de sonido, el televisor, mi cama, mi ropa, todo lo que yo ocupaba. Por eso estoy con ese pantalón, trabajando. ¿Se quedó solamente con lo que está puesto? Con lo que estoy puesto en el momento. En medio de esta crisis, el gobierno de Estados Unidos anunció la donación de equipamiento para fortalecer la respuesta ante incendios en Quito y el resto del país por parte de USAID por un monto total de $42,000. A mis espaldas podemos constatar de primera mano la destrucción que han dejado en parte de la ciudad estos incendios forestales. Un poco más atrás también uno de los diversos centros de mando desde donde autoridades nacionales y locales intentan hacer frente a este problema. Finalmente hay que mencionar el presidente de la República, Daniel Noboa, dejó de lado las actividades programadas en la ciudad de Nueva York como parte de su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas. Regresó al Ecuador, sin embargo no se ha hecho oficial la agenda del primer mandatario, especialmente esta tarde. Yasmín. Néstor, gracias por el reporte. Manténnos informados. Bien, y un trágico incidente sacudió Los Ángeles la madrugada de este miércoles cuando un pasajero perdió la vida tras el secuestro de un autobús urbano. Un hombre armado subió al vehículo y desató una intensa persecución policial que comenzó poco antes de la 1 de la mañana y duró cerca de 1 hora. Las autoridades creen que el sospechoso amenazó al conductor con una pistola. Finalmente, el autobús fue detenido con tiras de púas y el hombre se entregó. Lamentablemente, un pasajero fue encontrado con heridas de bala y declarado muerto en el hospital. El hecho sigue siendo objeto de investigación. En breve, aumentan las tensiones y la inestabilidad en Bolivia tras una serie de protestas lideradas por el exmandatario Evo Morales que desafían al gobierno Luis Arce. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes. La Voz de América habló con el director. Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Retroboa. Soy Salomé Ramírez. Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan. Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América. ¿Qué me pongo mañana? ¿Te regresas para el crucero? Todo incluido. Conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América. La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes. Encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. En Cuba no se matan a los periodistas. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Su énfasis se pone en la destrucción moral del individuo. Disponible en vozdeamerica.com. Nuevos bloqueos de carreteras amenazan al gobierno del presidente Luis Arce y mantienen a Bolivia en una situación de inestabilidad económica y social. Fabiola Chambi nos cuenta más. ¡Que viva el pueblo paceño! Lejos de un acercamiento, la pugna entre el expresidente y jefe del movimiento al socialismo, Evo Morales, y el presidente Luis Arce, ahora rivales políticos, ha convulsionado Bolivia en los últimos días.
Luego de una marcha liderada por el expresidente Morales que desencadenó en algunos enfrentamientos, ahora se anuncian bloqueos de carreteras para seguir presionando al gobierno. La oposición lamenta que la disputa interna del partido oficialista afecte al país. Y el país simplemente avanza por osmosis. Seguramente lo que necesitamos ahora es una persona que tome definiciones después de la elección. Hoy por hoy el país está en el peor de sus momentos. Ni Evo ni Lucho son la solución, son el problema. El presidente Luis Arce denuncia que Evo Morales quiere acortar su mandato y Morales culpa a Arce de intentar impedir su candidatura para las elecciones de 2025. Y ambos se han desafiado públicamente. Aquí estoy, Evo. No me escaparé. Si quieres solucionar un problema que tienes conmigo porque no acepté ser tu títere tuyo, ven tú aquí, te espero. Y si Lucho quiere seguir gobernando, primero en 24 horas que cambie a ministros narcos, a ministros corruptos, a ministros drogos, que cambie a los ministras racistas, fascistas. Las acusaciones entre ambas facciones del partido oficialista se radicalizan y se mantiene la incertidumbre de la población respecto a la situación económica y la crisis ambiental que vive el país. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Ahora pasamos a Nicaragua porque medios de comunicación de ese país están denunciando que portales rusos han usurpado sus marcas, así como las fotografías de sus periodistas para difundir noticias falsas a través de Internet. Donaldo Hernández tiene la información. En el último mes, el medio de comunicación 100% Noticias ha recibido miles de ataques en su sitio web, según ha denunciado su directora Lucía Pineda. Del 24 de agosto a el 23 de septiembre se registraron unas 6.163 amenazas que son considerados ataques. 100% Noticias es considerado uno de los medios independientes más influyentes de Nicaragua. Además de los ataques, Lucía Pineda denuncia que su imagen ha sido usurpada por portales rusos que difunden noticias falsas. Se ha identificado que son sitios rusos que hacen este trabajo y algunos expertos señalan que ese es el tipo de capacitación que están dando los rusos a la gente de comunicación de propaganda del régimen. Una postura con la que coincide la Fundación para la Libertad de Expresión y Democracia, quien ha denunciado que portales rusos han usurpado también la identidad de los medios Confidencial y La Prensa. Que está ocurriendo en un contexto ya donde el régimen de Ortega y los rusos han firmado que se llama una alianza que en la práctica a lo que recurre es a la desinformación. Los gobiernos de Nicaragua y Rusia no se han referido a estos señalamientos, mientras funcionarios gubernamentales han acusado a la prensa independiente de conspirar contra el gobierno. Donaldo Hernández, Voz de América. Regresamos en instantes desde México porque la devaluación del peso está generando desafíos económicos en la antesala de la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia. Esta semana en Foro, ¿cómo han cambiado las remesas, las economías de la región? Cuanto peor andan las economías regionales, más grande se pone las remesas, porque más gente emigra. Lo que vemos son dos tendencias fundamentalmente. Una continuidad del envío de dinero, pero al mismo tiempo una desaceleración. Los migrantes se han apretado los pantalones para seguir enviando. Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Helmand, la maldición de los narcóticos, una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora en todas nuestras plataformas.
Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias, más de 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión, porque La Voz de América, la prensa libre, importa. El peso mexicano se devalúa frente al dólar, generando incertidumbre sobre la economía del país en medio de la sucesión presidencial. Desde la frontera, Vicente Calderón nos informa sobre los factores que están influyendo en esta paridad cambiaria. En menos de 3 meses, el tipo de cambio del peso mexicano frente al dólar pasó de poco más de 16 a rondar los 20 por 1. Esto no ha terminado. Van a seguir los meses de volatilidad. La reforma judicial impulsada por el presidente López Obrador influyó en la paridad cambiaria, dice este economista. Cualquier país que aspira a tener crecimientos económicos y estabilidad necesita un equilibrio de poderes. El peso se recupera un poco, pero no disipa la incertidumbre ante las políticas internas. El déficit fiscal alcanzó los 6 puntos del PIB. La economía mexicana también resiente acontecimientos externos, desde la guerra en Ucrania o Medio Oriente hasta las elecciones en Estados Unidos. Pero en la frontera norte hay un dinamismo binacional. Impacta de manera positiva en los restaurantes, en los hoteles, en los centros turísticos. El chef Martín Muñoz fundó el clúster gastroturístico de Tijuana. El que su dólar tenga mayor valor, pues esto también es algo significativo. Hay también un impacto negativo porque muchas cosas que se consumen en esta región son importadas. Los productos suben, pero la ganancia del trabajador, del obrero y el campesino no se incrementa. El actual gobierno duplicó los salarios en la frontera norte. La canaria Alejandra, que ella nos tome la cartita y le entregue a ver. Algunos optan por formas más tradicionales para enfrentar el futuro. Hay que irnos adaptando. El especialista recomienda cautela. No sabemos si va a ser una llovizna, si va a ser una tormenta, si va a ser un huracán. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Usted quédese con nosotros regresamos en instantes. Esta semana en Misión 360. Campañas electorales en Estados Unidos diseñan estrategias para conquistar el voto millennial y Gen Z. Hacer humor en tiempos hostiles. Comediantes en Venezuela se encuentran en la encrucijada entre seguir haciendo lo que aman o dejar que los gane la incertidumbre. Y Nueva York no deja de sorprender. Visitamos algunas estaciones de metro de la ciudad para disfrutar de su arte callejero. Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa. La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes. Encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada. El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad? Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en vozdeamerica.com. Regresamos para despedirnos con el museo de cera más grande del mundo que abrió sus puertas a la icónica cantante Rihanna.
A partir de este viernes, la figura del artista de Barbados brillará en la sede de Madame Tussauds en Londres. Se le verá luciendo el espectacular vestido de color menta de su propia marca Fenty, que llevó en los premios de moda británica del 2019. Esta nueva atracción se une a la zona de pasarelas de moda, que también incluye réplicas de otras grandes personalidades. Con eso me despido por hoy. Les informó Yasmín López. Gracias por acompañarnos.